Good morning, everybody. Acá tu host Rodri Cañas y hoy tengo un invitado especial. ¿Qué tal, Feo? ¿Cómo estás? Bien, tío, tirando. Aunque suena muy cínico. Tirando, sí, hoy no es un buen día para preguntar, para hacer pregunta ahí genérica de qué tal estás, porque la verdad, vengo de subir un vídeo en YouTube, además un vídeo inocentísimo, sobre cine y videojuegos, y me he comido un strike y me he quedado sin poder celebrar el aniversario, porque justo el aniversario es dentro de 2 días y el strike hace que no pueda subir vídeos durante una semana. Entonces me acaban de dejar a pie cambiado todo, me han hundido. Es que, qué mierda la plataforma de YouTube. Aunque este episodio está en YouTube. Eso es como esta paradoja que me molesta mucho, que la gente dice, es que no puedes criticar el sistema dentro del sistema. Como esas personas que critican el sistema económico del capitalismo usando iPhone. Es como, dude, ¿qué es ese argumento de paja? Y yo tengo una duda acá o sea, más que todo, soy muy fan de tu contenido, pero quiero hacerte una pregunta, más que todo, Dime. Porque creo que tienes esta experiencia de la vida, esta madurez, y es que es lo que uno deja de ser como tan rebelde, o sea, como tan antisistemas, y uno empieza ya a meterse como en el sistema como tal. No sé si me logré explicar bien la pregunta. Si me la vuelves a hacer, tío, mejor, porque yo qué sé, yo, aunque esté utilizando redes como YouTube, no considero que haya abandonado mi espíritu reivindicativo. Simplemente intento utilizar las herramientas que el poder te ofrece para desde allí generar mi altavoz. Si van por ahí los tiros, si no, ahí vuélveme a lanzar la pregunta. Bueno, sí, más o menos eso, o sea, como cuando uno es más joven, normalmente uno siempre es todo antisistema y un rebelde, así, top punk. Tanto así que yo hice un episodio diciendo por qué eras el mejor canal de YouTube de cine y es que suena acá que te estoy lamiendo todo, pero es verdad porque considero que eres muy punk, refiriéndome acá a ser antisistema, porque muchos, no sé, canales se creen punk simplemente porque critican a la rata de Disney, pero honestamente todo el mundo hace eso no es ir en contra del sistema, ya es parte del sistema, pero vos literalmente hablas de películas que ni Dios conoce, que ni siquiera el director ni la mamá del director conocen, pero, o sea, como, no sé cómo explicarlo, como, ¿cuándo fue ese momento de decir, prefiero subir lo que me da la gana? Tanto así que últimamente tus temáticas a YouTube no le gusta y se está notando eso. Sí, sí se nota, sí se nota. Se le atraganta un poco mi contenido al YouTube, hay que reconocérselo. Pues la verdad es que, mira, cuando creo que de siempre, desde hace algunos años, sobre todo hubo un punto de inflexión que me marcó mucho en mi vida, que fue participar del movimiento 15M. Eso me ayudó mucho a aclararme mucho mis ideas políticas y a tener un pensamiento mucho más divergente, que por aquel entonces, pues yo que era estudiante universitario, pues estaba muy educado en los libros, pero en las asambleas conocí corrientes de pensamiento y formas de entender la realidad y de ver y hacer un análisis de esa realidad al margen de los libros. Y algunas de ellas eran extremadamente potentes y muy transgresoras. Entonces eso, quieras que no, me infectó y desde entonces no he podido quitarme esa infección. Creo que moriré teniendo este pensamiento crítico y toco madera por no perderlo, porque pienso que si perdiese mi pensamiento crítico perdería mi esencia, ya no solo en el canal, sino mi esencia como individuo, como ser. Sí, yo creo que el pensamiento crítico es algo que toda persona tiene que tener, pero ahora que mencionaste eso de transgresor, no recuerdo en dónde vi como que estuvo el cuestionamiento si el arte tenía que ser transgresor para ser arte. O sea, como intentar de romper digámoslo así, lo establecido en cualquier ámbito, ya sea películas, cine, hasta pinturas. O sea, como vos crees que el arte como tal tiene que ser transgresor, o sea, romper esos límites o no, o puede ser cualquier cosa así como adorar al sistema. Hombre, pues mira, yo te voy a decir una cosa, para mí eso dependerá de la concepción que tenga cada uno de lo que es el arte, pero para mí el arte es aquello que te estremece, aquello que en ti hace que te cuestiones cosas y que te haga crecer como individuo. Pienso que todo ese contenido, todo ese arte, entre comillas, que está dentro del sistema, dentro del modelo, para mí no es arte, es propaganda, o es publicidad sofisticada, es publicidad elegante, es publicidad bonita, pero no deja de ser publicidad. Pienso que una obra artística tiene que ser arriesgada y tiene que servir para que la gente que la está viendo al otro lado se cuestione cosas. Sí, yo creo que cuestionarse al momento de ver cine es como lo más importante y creo que, bueno, considero que no está mal que exista cine de entretenimiento como tal, porque no es como que todo el mundo, no está mal, pero el problema es cuando las personas solo consumen eso. En algún momento te vas a hartar. Yo creo que eso es como, ¿cómo explicarlo? Como el punto cuando uno ya dice, ok, ya me harté de ver la misma historia de siempre, voy a explorar más, y es donde creo que tu canal es una buena manera para meterse en este cine, no me gusta decir alternativo, pero sí más underdog, o sea, como menos conocido, menos de lo mainstream, y claramente no es algo que uno encuentre todos los días. Es que te lo digo,
me gusta mucho coger películas así, menos conocidas, porque además me parece que las películas más mainstream tienen crítica y tienen contenido, pero al final siempre vas a acabar rodeado o dándole vueltas al mismo tipo de contenido, al tema de, pues, de la figura del héroe, de la figura de paterfamilias, de, ¿sabes? El bueno, el malo, malo. Ahora con el tema del Me Too y yo qué sé, y el avance del feminismo, pues te encuentras los roles cambiados, pero al fin y al cabo te vuelves a encontrar lo mismo, la buena muy buena, llena de virtudes, el malo muy macho, lleno de prejuicios y de historias, y creo que hay otros cines que no tienen esa pretensión de llegar a todo el mundo, y eso hace que en ciertos puntos traten ciertos temas que son muy interesantes para reflexionar y para conocernos como especie. Porque una de las cosas que me gustaría mencionarte, con las que crecí mucho en el 15M, es eso, que me ayudó a hacer a hacerme ver cosas que yo tenía naturalizadas y que ni me había parado a reflexionar, a cuestionármelas. Recuerdo un día que allí en el 15M había un debate fuertísimo sobre el DNI, y yo nunca me había cuestionado qué problema hay con el DNI, y la verdad es que hay muchos problemas. Es un documento que sirve para, yo qué sé, para fiscalizarte y para tenerte controlado y para manejarte, y no solo eso, sino cómo te entiende el Estado, porque en última instancia en el DNI eres un número. Y respecto a eso empezaron como a darle vueltas y a rascar más profundo, y al final, cuando terminé esa charla, había crecido y me había nacido como un pensamiento más crítico, y ya no solo con el tema del DNI, sino con el tema de la identidad y de cómo nos sentimos en esta sociedad moderna y de cómo las distintas instituciones nos tratan. Porque yo entonces empecé a pensar, coño, es que no solo es el DNI, yo en mi facultad soy un número, y me logueo en la universidad como si fuese un número. No me logueo ni con mi nombre ni mis apellidos, me logueo con un código. Y eres esto que mencionas del DNI, hoy mismo pensé eso que dije, soy un maldito número. Fui a hacer una maldita compra en Apple, y, o sea, como que me estaba cagando, y yo no sé por qué vine acá, pero necesitaba comprar un pinche cargador, y la cosa fue que me pidieron, hey, ¿cuál es su cédula? Y yo, mi número, y lo pensé y dije, lo dije, y fue como, ok, simplemente soy un número, una compra más, o sea, como un dígito. Y en ese momento, no sé cómo explicártelo, pero es como sentirme que el sistema es muy grande, muy abrumador, y ir en contra de él es difícil. No sé si te ha pasado eso, supongo que ya tienes más cancha y has filosofado sobre esto. Justamente, y pienso que ir en contra del sistema es justamente, aunque a esto a priori pueda sonar antirrevolucionario o lo que sea, ir en contra del sistema es contraproducente para tu propia salud. Lo que hay que hacer no es ir en contra del sistema, es moverte paralelo a él, porque al final la sociedad va avanzando, y si tú te enfrentas a una fuerza que está en un constante avance, lo más probable es que acabes arrastrado por ella. ¿Cuánta gente tuvo ese espíritu antisistema o ese espíritu más punk, y con el paso de los años, por culpa de enfrentarse directamente, en vez de limar asperezas, acaba transformándose y convirtiéndose en otra pieza más del engranaje del sistema, y ha abandonado su espíritu crítico? Por eso pienso que lo interesante no es ir directamente en contra del sistema, sino ir creando paralelamente espacios donde tú puedas sentirte cómodo, tú y los tuyos. Vieras que... Dime. No sé, como que eso que estás diciendo me recordó mucho a... Si no, me pueden matar, pero creo que llamaba así el director John Cassavetes, que era un actor que salía en esas películas hollywoodenses, pero con su dinero que ganaba por actuar, realizaba sus propias películas, todo underdog, que actuaban sus amigos y todo. Más o menos te refieres como eso, o sea, como aprovechar el sistema para al mismo tiempo simplemente usarlo como impulso. Y no solo eso, sino, o sea, sí, por un lado es eso, y el ejemplo de Cassavetes es un buen ejemplo, porque además, fíjate, es un tipo que como actor tampoco era el gran actor, como director en vida fue bastante infravalorado, pero a día de hoy es como uno de los padres del cine independiente norteamericano, y todo el mundo respeta muchísimo su trabajo. Entonces es importante, por un lado, de Cassavetes, ¿qué rescataría? ¿Qué es importante hacer? Y hacer lo que tú quieras hacer, y no hacer respecto a la norma, hacer lo que te pida el espíritu. De hecho, eso es lo que hacía Cassavetes, y rompía con un montón de preceptos a los que él estaba acostumbrado a hacer cuando trabajaba como actor. Cassavetes como director decía a sus actores, mirad, esto es de lo que quiero que habláis, y les daba un texto que no estaba ni dialogado, simplemente era una colección de ideas, y les decía, vosotros interiorizad esto y llevádmelo al texto, hacedlo. Si sois buenos actores, simplemente leéis esto, os metís en este papel y me vais a generar una conversación sobre este tema. Y entonces, desde la improvisación y desde tomar las calles, porque otra cosa que hacía Cassavetes es tomar las calles. Él no pedía permiso para rodar, salía a la calle con una cámara y rodaba. Y eso también es bonito, es la apropiación del terreno. Entonces, en última instancia, Cassavetes está creando una especie de zona autónoma. ¿Por qué? Porque, por un lado, los actores con los que él trabajaba, mientras estaban trabajando con él, no estaban trabajando para otros, o no estaban trabajando ese mismo momento para otros. ¿Qué significa eso? Que ha conseguido que a actores
no estén sometidos a los designios de la industria, sino que estén trabajando con él. Y eso ha liberado a un grupo de personas de, entre comillas, el yugo de Hollywood. Y por otro lado, creó una especie de escuela y un camino, que es a lo que me refería, crear caminos y crear vías paralelas para que la gente se pueda desarrollar como persona y que permitan para personas del futuro que también sigan mirando eso como un ejemplo y seguir construyendo desde ahí o sobre eso, o me explico. Sí, claro. En plan, sí, enfrentarse al sistema y decir Hollywood es una mierda, pues hubiese llevado a transformar a Casabet en un cliché. Trabajar, hacer cosas y hacerlas paralelas al modelo va creando esas zonas autónomas, esos espacios que poco a poco, si somos capaces de crearlos y de consolidarlos en el tiempo, podremos tener un mundo paralelo al mundo capitalista o al mundo principal. Y cuanta más gente podamos participar de eso, mejor nos vamos a organizar y mejor viviremos entre nosotros. Pero tengo una pregunta acá grandísima. Claramente, como no sé, creo que estudiaste antropología, ¿verdad? Sí, primero estudié la carrera de historia, la terminé, me especialicé en historia moderna y contemporánea y cuando terminé la carrera de historia estudié antropología social y cultural. No antropología de huesos, no, sino algo parecido a la sociología. La antropología social y cultural es bastante similar a la sociología. Lo que diferencia una disciplina de la otra es que la sociología, para hacer sus análisis, tiene muy presente las matemáticas, los datos y las estadísticas, y la antropología tiene mucho más presente el mundo simbólico, el pensamiento y este tipo de cosas. En plan de, no sé cómo más definírtela, pero sí, básicamente se preocupa más pues eso del pensamiento simbólico, de los lazos de parentesco, de la organización del pensamiento, de cómo interactúan los individuos entre sí, más que de los datos de los datos matemáticos que puede generar una comunidad y sobre esos datos hacer el análisis de la comunidad. Es como, desde mi punto de vista, la antropología tiene un toque más humano de lo que tiene la sociología, que tiene, a mi modo de ver, más pretensiones científicas que la antropología, que en el fondo asume más, al no tirar tanto de las matemáticas, asume más que es una ciencia social y por ende literatura. Vieras que, bueno, si no me equivoco mal, el padre fundador de la sociología tenía ese pensamiento filosófico, ese pensamiento filosófico de que todo se pueda cuantificar, de que todo se pueda medir en números. Es que se me olvidó el nombre, no era pensamiento pragmático, se me olvidó acá, literalmente se me olvidó el nombre de la corriente filosófica, pero sí, se nota mucho la diferencia de la sociología y la antropología, porque tiene otro enfoque hacia la humanidad. Y digamos, todo esto, como me estás explicando del caso de Casabet, no puedo decirlo, John Cassavetes, es eso, es como que el arte, al fin y al cabo, son registros antropológicos de nuestra sociedad, y creo que eso es como la importancia. Pero lo que ocurre actualmente es que como todas estas cosas underground normalmente terminan entrando al sistema. El mejor caso puede ser el Neo Dada con Elvis Klein, que tenía en contra del sistema y en contra del mercado del arte, y al final se terminó vendiendo y exponía con los grandes artistas y vendía sus obras por millonadas. Y es eso, o sea, como qué tan difícil es, de una manera, no sé, como esta vista social, qué tanta influencia ha tenido nuestro sistema político y económico hacia la cultura. Mira, es que te explico, al final el problema, yo creo que han tenido todos estos autores que han sido absorbidos por el capitalismo, es que en última instancia tampoco estaban, o sea, una cosa es lo que tú mencionabas al principio, hacer una crítica fácil. Todo el mundo critica a Disney, y criticar a Disney ya se ha formado parte del propio sistema, ya no es algo transgresor ni revolucionario. Pienso que muchos autores han realizado sus críticas, pero no se han preocupado de lo importante. Lo importante no es la crítica, lo importante es el camino que creas, lo importante es lo que estaba mencionando antes. No tanto que tengas una obra que sea crítica, sino crear los mecanismos para que el trabajo que tú has realizado se pueda mover o pueda tener sentido al margen del capitalismo. Si no, acabarás absorbido por el propio capitalismo, acabarán erroneándote y diciéndote, oye, mira, ¿por qué no expones aquí? Y tú en un primer momento pensarás, joder, exponer ahí, claro, estoy conquistando el sistema. Pero la clave tal vez no es empezar a exponer ahí. La clave es que con el dinero y con la fama que tú has conseguido, empezar a crear exposiciones paralelas donde lo que prime no sea el dinero, sino la propia obra artística en sí. Ese es el problema que tienen esos autores, que en última instancia lo que han buscado es lo que decía yo, enfrentarte al sistema dentro del sistema, y al final acabas absorbido por él, acabas luchando contra una fuerza que es mucho más mayor que tú. Si en vez de eso estás preocupado más por crear espacios donde otros como tú, que piensan como tú, también se desarrollen y eso sirva de impulso para moverte de una manera paralela a cómo se están moviendo los grandes marchantes del arte, acabarás, yo que sé, haciendo más daño y probablemente eso, creando caminos que en un futuro pueden ser antesalas a situaciones revolucionarias o a situaciones transgresoras o antesalas a entender
entender el mundo de otra manera diferente. Con la música ha pasado eso, en plan de, al fin y al cabo, por muy punky que fuese un artista o un cantante, al final acaba fichado por una empresa, por una discográfica. Cuando las discográficas han empezado a pasar miedo y a sudar, cuando han aparecido plataformas al margen de ellas que caminaban paralelas y la gente podía subir ahí su propio contenido, y entonces ya no necesitaban de la discográfica. Se encontró un camino. Luego en eso hay muchas cosas que puntualizar, porque ¿cuál ha sido esa plataforma? Esa plataforma ha sido al final YouTube, que es una plataforma que es una empresa privada y que al final entras dentro de esas dinámicas de juego, pero el problema está en que al final pues el problema ha sido que nos hemos ido a una plataforma que también es una plataforma privada y lo que sea, pero la idea de serie, de tener unos espacios donde los propios creadores de música puedan subir su música, mostrarla al mundo y que miles de personas puedan acceder a ella, ha transformado a las discográficas y las ha obligado a ponerse las pilas y a entender el mundo de una manera distinta. Hace 10 o 15 años las discográficas miraban mucho más por encima del hombro a los creadores que como lo miran ahora, que saben que pueden huir a otros espacios y seguir siendo escuchados. Entonces eso me refiero con crear esos espacios. Si ese espacio no hubiese sido de YouTube y hubiese sido creado por los propios músicos y tuviésemos ahora una especie de Spotify popular donde toda la gente que le apetezca pueda añadir ahí sus cosas, hubiésemos dado un paso de gigante contra la lucha de los derechos de autor. Digamos, eso que mencionas de derechos de autor, entonces, ¿está relacionada la libertad con la creatividad o no? Digamos, entiendo todo este conflicto que ha tenido Disney y sus malditas entremanos que ha tenido con el copyright y que se ha cagado en la cultura porque literalmente la privatizó, pero entonces, digamos, no sé, como ese análisis que me estás dando, bueno, comentario, no sé si puedo decir análisis, pero entre más creativo, o sea, entre más libertad, menos cadenas tenga el creador, más creatividad hay, ¿o no? Tiene nada que ver. Creo que sí, creo que es condición sine qua non. También es cierto que durante la censura española, durante la censura chilena, muchos autores encontraron en la censura una manera de expresarse para evadir la censura y poder contar cosas. Pero tal vez si no hubiesen tenido esa censura, no hubiesen necesitado contar esas cosas. Sea como fuere, el tener libertad creativa es como cuando un profesor, la libertad también agobia. Eso hay que puntualizarlo. Recuerdo una vez, cuando estaba en el 15M, fue uno de esos ejemplos, fue una de esas situaciones que se convirtieron en lecciones sin que nadie me dijese nada. Y el tema fue lo siguiente. Yo estaba muy metido dentro de la Asamblea de Política a Largo Plazo. Esto para hablar sobre la libertad, y luego si quieres lo terminamos de aterrizar, recuérdamelo porque soy muy difuso, pero luego para que lo terminemos de aterrizar en el tema de cómo la libertad es muy importante para los creadores de contenido para que puedan crear sin límites y que crear sin límites potencia la creatividad. Pero mira, te voy a poner un ejemplo para hablar sobre la libertad y qué poco estamos acostumbrados a usar la libertad y a sentirnos libres. Parecerá una tontería. Dirás, el feo está sacando las cosas de contexto, pero atento a este ejemplo. Yo formaba parte de la Asamblea de Política a Largo Plazo. Entonces la gente de a largo plazo me encargó organizar unas charlas a nivel nacional donde iba a venir gente de toda España para hablar sobre el sistema político, el sistema económico y buscar vías diferentes, maneras distintas de organizarnos. Un tema que a priori era muy interesante. Como por aquel entonces el 15M tenía muchísimo tirón, llegaron profesores de la universidad y la primera persona que me llegó fue un profesor catedrático muy reconocido en el mundo académico y me dijo: oye, estáis organizando una charla hoy, pues yo tengo unas cuantas ideas bastante transgresoras tal que me gustaría mostrar en público, a ver qué opina la gente. Y le dije, claro, las ponencias son viernes, sábado y domingo desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde y como eres el primero, elige, no hay nadie, elige la que tú quieras. Bueno, el tío se pasó delante del folio 10 minutos como si le hubiesen puesto el examen más difícil de su vida, era un catedrático. Después de 10 minutos vino donde mí y me dijo, no lo sé, dime tú dónde tengo que ir. Y le dije, yo no te voy a decir dónde tienes que ir, elige tú cuál es tu sitio, cuál es el sitio en el que prefieres estar. Y de nuevo estuvo otros 15 o 20 minutos enfrentándose contra el folio hasta que apareció otra persona más que le dijo que dónde era donde tenía que ponerse. ¿Qué significa eso? Que hasta los profesores de la universidad y la gente con estudios está acostumbrado a que les digan qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Y que la libertad en ocasiones les desborda, les asusta, les bloquea porque no estamos acostumbrados a utilizarla. Sí, wow. Pero, wow, esa anécdota, no sé por qué, me recuerdo mucho. Bueno, acá tal vez me estoy desviando un poco, pero normalmente en la universidad nos explican que lo peor que le puede hacer a un niño cuando le enseñan a dibujar es no ponerle márgenes. Cuando uno le pone márgenes a un niño en el papel, así que haga como un marquito, no sé por qué, pero logra empezar a dibujar en el papel. Porque, digamos, si no tiene esos márgenes, no inicia, le cuesta dibujar. Pero no me refiero, o sea, cuando son niños, me refiero como cuando ya tienen 12 años, pero cuando son más pequeños, lo hacen sin problema, no necesitan un margen. Y eso es como lo interesante, como del mismo sistema nos pone como esta, no sé, aprendizaje
mensaje de cómo hay que obedecer, porque al fin y al cabo la educación simplemente tiene la perspectiva de lo que al mejor le sirve al gobierno, y eso de la creatividad y la libertad que vas a mencionar, Feo. Sí, bueno, espera, y ya que estamos desviados del tema y continuando con el ejemplo que tú me acabas de poner de los márgenes a los niños. Mira, hay un experimento muy interesante también que consistió en a un grupo de chavales de 5 o 6 años hacerles preguntas del tipo ¿cómo se soluciona esto? ¿Qué harías ante esta situación? El primer día de clase eran niños preescolarizados, es decir, todavía no habían ido a la escuela, era su primer día de escuela. Contestaron. Por cada niño había una respuesta y había una manera diferente de afrontar el conflicto o de afrontar el problema. Cuando terminó el curso, volvieron a hacerle otra vez las mismas preguntas. Salieron 3 opciones. Absolutamente todos los niños repitieron las 3 mismas opciones. ¿Qué ha hecho el colegio durante todo ese curso? Ha hecho que su mente, que su entendimiento, en vez de ser más abierto para que tuviesen muchas más opciones o pensasen de una manera más divergente, los ha encorsetado, los ha encerrado y les ha educado en que solo hay unas pocas opciones que son buenas, que son las que te han enseñado. Y el resto de opciones ya no valen. Y eso a corto plazo, pues sin más, el niño será un infeliz, pero a largo plazo, para cuando se haga mayor, se encontrará con que a ciertos problemas no sabrá cómo afrontarlos. Y respecto a esto, y ya cierro el tema de las libertades y del conocimiento de la libertad de acción. Hay otro dato que es muy interesante, que tiene que ver con la guerra de Vietnam. A la guerra de Vietnam viajaron peña que era licenciados en ciencias sociales, y también viajaron licenciados en matemáticas y en ciencias naturales. Fueron soldados me imagino de alto cargo, porque si eran militares y tal, supongo que tendrían un buen puesto. Y durante la guerra de Vietnam hubo muchos secuestros por parte del Vietcong, que hacía emboscadas y acababa tomando un grupo de rehenes. Se las hacían pasar canutas. Entonces, cuando terminó la guerra del Vietnam, los propios militares hicieron un análisis y una valoración y se dieron cuenta de que el 80% de los presos que habían estado en Vietcong, en el Vietnam, encerrados por el Vietcong, y habían conseguido escapar, porque hubo gente que consiguió escapar. De los que consiguieron escapar, el 80% era gente de letras, mientras que el otro 20% era gente de matemáticas. Y a la conclusión a la que llegaron desde el ejército de los Estados Unidos es que la gente que estudió letras tiene un pensamiento más divergente, mientras que la gente que estudió matemáticas están acostumbrados a recibir siempre el mismo resultado ante la misma pregunta, mientras que los otros están acostumbrados a divagar, a tener varias opciones. A la hora de escapar, de huir, es mucho más útil una persona que tiene un pensamiento divergente y que es capaz de pensar distintas cosas sobre un mismo tema y entender que no solo hay un resultado para afrontar el mismo problema. Mientras que los de matemáticas rápidamente se encabezonaban, veían que no había manera de escapar y no eran tan creativos, y acabaron muchos pereciendo y otros comiéndose todo el tiempo que estuvieron encerrados, o los mataron o lo que fuese. Entonces eso también es interesante, también se relaciona con el tema de la libertad y el profesor que estuvo ahí, y también está relacionado un poco, las 3 cosas, con el tema de los niños que cuando son pequeños, antes de entrar en el colegio, son muy creativos a la hora de tomar respuesta, pero después de la educación, de un año de educación, no son tan creativos. Sí, vieras que eso me recuerda a algo que me dijo una vez un profe, que es que en el arte, a diferencia de las matemáticas, no existen respuestas exactas, sino lo que busca un artista, un creador, es intentar de buscar la solución que más le sirva a uno para comunicar cualquier idea. Y creo que, no sé, como que eso ocurre. No sé qué opinas de esa frase, si estás en contra o a favor. No, es una frase muy inteligente y que además entra en contacto y tiene conexión con esto último que te acabo de mencionar. Y ahora ya sí, aterrizando todo este tema sobre las libertades y la creatividad, date cuenta la importancia que era para esos presos ser creativo, y supongo que tener, entre comillas, en su mente la libertad de tomar muchas opciones. Y lo mismo ocurre con los niños, como al final la educación les acabó encorsetando y convirtiendo en prácticamente unos autómatas. Yo me doy cuenta que, sobre todo actualmente, uno encuentra un montón de libros de cómo ser creativo, hasta videos en YouTube de, hey, cómo ser más creativo. Y yo como, sí, se puede entrenar, pero creo que todos tenemos esa creatividad, y como que al fin y al cabo todas las personas anhelan ser creativos, y supongo que es porque tal vez se lo quitamos, como que quitamos esa parte de no quiero decir como de su personalidad, pero sí como esa parte in situ. Sí, es una parte de su personalidad, en el fondo es una parte de su personalidad, el ser creativo forma parte de tu ser. ¿Y cuántas veces te has puesto a hacer algo y has dicho, no, ¿qué pensará el resto? Porque estamos acostumbrados al juicio y no estamos acostumbrados al apoyo. Estamos acostumbrados que después de algo haya que evaluarlo. En vez de coger y decir, oye, qué bien lo has hecho, podríamos hacer más cosas juntos. En vez de eso estás acostumbrado, en el propio colegio ya desde pequeño te educan a eso, a que las cosas al final tienen que ser evaluadas. Todas las asignaturas vas a recibir una evaluación y ante el
miedo y al abismo que supone la creación libre, como le pasaba al profesor que te mencionaba antes, en ocasiones te bloqueas solamente por miedo a cómo pueden ser los resultados de la evaluación. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Estará bien hecho? ¿Será una tontería? ¿Estoy aquí perdiendo un montón de tiempo para algo que a mí me conmueve el alma, pero puede que al resto no les valga una mierda? Entonces esas cosas son como muy interesantes. Y ahora es que esto que mencionaste, o sea, de esa calificación, sobre todo cuantificativa, o sea, de poner números a las cosas, algo que amo de tu canal es que no le pones el estúpido número a las películas, porque hay muchos canales de cine que al final dicen, sí, esta película es un 7.5, y yo como, ¿qué carajos es un 7.5 en el arte? O sea, entiendo que esta visión de intentar de calificar el arte viene desde los académicos que le pusieron un 4 a Caravaggio, y yo, dude, estamos evaluando lo mismo, y no sé, ¿qué opinas de eso, de ponerle numeritos lindos a las películas? Porque muchas películas tuyas que comentan, me meto en IMDb y veo que tienen como un 6, y cuando las veo, digo, dude, no creo que sea un 6, creo que puede ser más, pero claramente no le puedo poner un número, porque muchas películas que comentan, uno se mete como en calificaciones, son bajas, pero tú le ves un valor más allá, y eso me fascina. Es que pienso eso, y de hecho es lo que más me llama la atención del cine. Yo no utilizo IMDb, utilizo Film Affinity, pero también, te digo, una peli cuando tiene un 8, lo que pienso es, vale, esta peli tiene un 8, va a estar siempre arriba, tarde o temprano la veré. Cuando una peli tiene un 4, me pregunto, ¿por qué tiene un 4? ¿Sabes? Si tiene un 8, yo sé qué es lo que ha pasado, que existe una consecución de convencionalismos que hace que a toda la gente le parezca que eso está bien. Mientras que si una peli tiene un 4 o lo que sea, normalmente hay gente que considera que esas son buenas películas y habrá gente que la habrá vapuleado, y ese 4 suele ser una media de gente que la ha dado bien o gente que la ha dado no. Hay veces que te encuentras 4 que son puro 4, pero pienso, esta peli es diferente. ¿Tendrá algo? ¿Esconderá algo para mí? ¿Habrá algo que estará por debajo de la superficie y que es interesante y que es digno de análisis? ¿O simplemente será un bodrio? Y muchas veces, leyendo la sinopsis y viendo la película, te das cuenta de que son películas que esconden más cosas y que no está latente en la superficie, sino que está un poco más profundo. Y eso la hace, a mi modo de ver, una pequeña joya. Sí, digamos, yo creo que ocurre mucho que a veces nos centramos mucho en las películas como en la forma, o sea, como en la parte técnica de la película, y como que eso es casi todo lo que evaluamos, y no tanto el fondo, el mensaje de la película, o si realmente intenta decirnos algo. Y no sé, como creo que eso es como, noto mucha diferencia, porque creo que es más fácil saber identificar cuando una película técnicamente está bien, pero es mucho más difícil ver si el mensaje o sea, como que me logró mandar un mensaje. No sé, las últimas de Spielberg, uno las ve y técnicamente son buenas, pero como que le faltan alma, le faltan ese, no sé por qué, a las películas que uno dice, estuvo bien, pero y ya. Sí, porque lo que pasa con ese cine es que está lleno de espacios comunes y de cosas que ya has visto en otras películas, por lo tanto es muy difícil que te hagan pensar cosas nuevas cuando es una colección de cosas ya hechas. Entonces por eso me interesa ese otro cine, el cine que, pues eso, lo que tú has mencionado muy bien al principio, pelis que a priori no son gran cosa, pero que cuando rascas un poco, cuando ves más allá, normalmente un director cuando hace una película, a menos que sea de Hollywood, que le dan la pasta y el guión, normalmente suele ser porque quiere contar algo. Y hay muchos autores que han hecho una película, 2 películas y no han vuelto a hacer más, y eso es o porque fueron unos fracasos y no pudieron sacar más cosas adelante, o muchas veces es porque tenía que contar una historia y simplemente lo hizo, contó su historia y lo dejó, ya está, se dedicó a hacer otras cosas. Hay muchos autores de ese tipo que tienen 1 o 2 películas solo, donde rascan en lo que ellos consideran que hay algo transgresor o importante detrás, que son obras maestras. Se me viene, por ejemplo, una que se llama Dem Rock. El autor de Dem Rock, ahora no recuerdo su nombre, únicamente hizo esa película, pero es un peliculón que trata sobre un señor que trabaja en una fábrica, y de tanto ir a la fábrica y de tampoco hablar con el resto de compañeros, ha perdido el habla, y al perder el habla ha perdido una de las características básicas del ser humano, que es la comunicación. Entonces poco a poco empieza a sufrir un proceso de desevolución y a volverse más animal y menos persona. Entonces un día llega la policía a la puerta de su casa, y como ser animal no entiende la autoridad y no la respetará. Y entonces ahí ves como ese director está tocando fibras sensibles y está desarrollando el personaje y llevándolo a nuevos sitios. Alguien que acaba volviéndose un ser primitivo tendrá sus problemas, simplemente por ser un ser primitivo, pero también actuará de una manera distinta a cosas que tú tienes totalmente naturalizadas. Y entonces así el autor te está trayendo la desnaturalización de algo tan básico que es como respeta la autoridad. ¿Por qué se respeta la autoridad? ¿Por qué Dem Rock deja de respetar la autoridad?
autoridad. ¿Me sigues? Entonces te empiezas a realizar ahí preguntas. Y esas preguntas que surgen no tienen una fácil respuesta, porque el autor tampoco define por qué Denbrock ya no cree en la autoridad, pero te ayuda a que tú te desarrolles, a que digas, coño, no cree en la autoridad porque la autoridad es un constructo social y no sé qué y no sé cuánto, o no cree en la autoridad porque ¿quién merece respeto si no lo da a cambio? Y está claro que Denbrock, con la gente que se porta bien, él se porta bien, pero con los que no le tratan bien, va a cuchillo contra ellos, porque no tiene unos valores sociales que le digan, estás en sociedad, debes de comportarte para con la sociedad, sino que él se comporta para sus intereses más primarios. No estoy diciendo que el comportamiento de Denbrock sea ni ejemplarizante ni nada, pero sí que me sirve para indagar en lo profundo del ser humano. Creo que eso tiene mucho sentido, pensando que tal vez las mejores películas claramente son las que te hacen pensar, pero aún las mejores películas son las que no te dan la respuesta y realmente te hacen pensar sobre la pregunta. No sé si me logras entender. Sí, te explicaste perfectamente. Y sí, yo siento eso, y me pasa en ocasiones que doy con películas y me encuentro con eso que tú dices, que aunque al final no existe una respuesta. Por ejemplo, podemos poner como ejemplo una película muy actual, que además a la gente le gustó la película, pero cuando llegó al final, como no se encontró esa respuesta que estaba buscando, mucha gente criticó duramente la película, que es El Hoyo. ¿Has visto El Hoyo? Sí. El Hoyo es una película que va sobre un tipo que se encuentra metido dentro de una especie de cárcel vertical y cada mes amanece en una planta distinta. La alimentación se da desde la primera planta hacia abajo. Entonces nos está hablando de cómo es un mundo fuertemente jerarquizado. ¿Qué ocurre en un mundo fuertemente jerarquizado? Nosotros vivimos en un mundo fuertemente jerarquizado. Entonces, El Hoyo pone de manifiesto qué es lo que pasa con los que están debajo de la pirámide y cómo la violencia fluye mucho más salvajemente en los estados inferiores que en los estados superiores. ¿Y qué ayuda a que fluya la violencia? El sentirte que estás luchando por tu supervivencia. Porque cuando está el tipo con su compañero en la parte de arriba, se llevan bien, pero cuando está en la parte de abajo, lo primero que hace el otro es atarle, desconfía, porque ante las situaciones que no son de bonanza, la gente se vuelve desconfiada, la gente se vuelve agresiva y se convierte en un homo homini lupus, nos convertimos en lobos para nosotros mismos. Por eso al sistema a día de hoy le interesa que estemos así, preocupados por pelearnos entre nosotros y dándonos siempre lo mínimo y lo más justo, en vez de coger y con los recursos que tenemos y el nivel tecnológico que tenemos, podríamos vivir mucho mejor de cómo vivimos, pero no vivimos así. Bueno, tanto que producimos actualmente más comida de la que se puede comer, pero aún así hay gente que se está muriendo de hambre. Es como, ya solucionamos esta parte productiva de generar comida, lo logramos, lo superamos, pero no fuimos capaces de encontrar el método para de una manera inteligente, no digo ni justa, ni equilibrada, ni nada, de una manera inteligente, que eso funcione. Que aunque tengamos toda la comida, no hemos diseñado los métodos para que exista la reciprocidad, o para que haya un intercambio, o para que existan las redes que lleven la comida a toda esa gente, y nos hemos puesto nuestras propias trabas, que si el transporte, que si el dinero, que si el comercio, que si no sé qué, trabas para mantenernos siempre en los estratos bajos de la sociedad. Sea como fuere, El Hoyo da para reflexionar sobre muchas más cosas, no solamente sobre la verticalidad del sistema y sobre cómo en estados inferiores nos podemos volver peligrosos. Habla también sobre la falta de solidaridad y sobre cómo cuando estás arriba poco te importa lo de abajo, y también eso es algo de la naturaleza humana en ciertas ocasiones. No te digo que sea un axioma universal, no creo en los axiomas universales, pero sí que frente a cierto tipo de situaciones el ser humano actúa de una determinada manera. Es como si tú coges y a un toro le azuzas en el hocico, es probablemente que el toro te embista. Si a un toro tú desde crío te estás acercando y le estás dando de comer, probablemente que al dueño del toro tenga más problemas para torearlo, a menos que le enfade. Y sea como fuere, el tema es que al final en El Hoyo tiene un final muy abierto, y tiene un final que no termina de responder a esas preguntas, a por qué hay estados inferiores, por qué hay gente que está arriba, qué es el hoyo. Pero es que la pregunta no es qué es el hoyo, no hay una pregunta para la película, no hay una respuesta para la película del Hoyo. Hay 1.000.000 de preguntas, y todas esas preguntas no están relacionadas con el final, están relacionadas con lo que transcurre durante la película, con todas estas cosas que yo estoy mencionando. Da igual qué es lo que signifique la panacota, que es lo que al final el tipo se preocupa por defender. Da igual, no caigas en buscar un significado al símbolo, intenta entender la realidad que te rodea, eso es lo importante. Y El Hoyo lo pone de manifiesto, y por eso a mí me parece un peliculón, porque es de esas películas a las que no le importa el final, y podía haber cerrado con un final espectacular, así mascadito, para que todo el mundo se marchase contento, pero prefiere dejarlo y moverse en esas líneas de la ambigüedad, porque creo que en última instancia lo que quiere contarnos el autor es que no importa tanto el resultado, sino importa el viaje. Wow, pero eso literalmente fue una frase que me dijiste en Instagram una vez que te pregunté sobre una película, que te mencioné que al final como que no me terminó de convencer, y me dijiste que en muchos casos las películas simplemente a veces es más
importante el recorrido, el viaje, que el mismo final. Y no sé, como que desde el momento que me dijiste, y claramente acá lo acabas de explicar, se me hace mucho sentido. Como que a veces intentamos que todo nos lo dé masticadito, así, fácil de digerir, o nosotros intentamos ya de, no sé, imponer nuestra idea o nuestra visión del mundo a través de las películas. Como, no sé, voy a dar acá un ejemplo mega inventado, como que una película toque si está bien, no, bueno, que cuestione la autoridad de la policía y que uno diga al final, ah, sí, yo quiero que el final sea esto porque así cuadra con mi visión del mundo, y si el final no es así, significa que yo tal vez no tenga la razón, y eso a la gente no le gusta. No sé si me logré explicar. Sí, perfectamente. De hecho, mira, una de las cosas que yo no suelo hacer en mis películas es ni siquiera muchas veces cuento la sinopsis, sino cuento algo que pasa en la película. Y por ejemplo, te podría poner un ejemplo mítico que todo el mundo conoce. Harry el Sucio. Harry el Sucio va sobre un tipo que intenta resolver un caso y en el camino mata un montón de yonkis. Ok, puede ser una película sin más, al uso, pero tú puedes estar, pero en vez de preocuparte por el final, te puedes preocupar por el camino que ha llevado Harry. ¿Qué ha estado haciendo todo el rato? Pasar por encima de la ley. Y en el fondo, desde ahí tú puedes entender y lo has naturalizado. En ningún momento nadie se cuestiona que Harry sea un sucio cabrón. Te lo cuestionas desde el punto de vista, oh, qué mal tipo, pero en el fondo dices, bueno, es policía, no está tan mal. Si las cosas que hiciese Harry las hiciesen los delincuentes, probablemente los odiarías. Pero las hace Harry. Entonces lo importante de la película no es tanto el final, si Harry lo consigue o no lo consigue, sino el camino que ha recorrido Harry para hacerme ver hasta qué punto la policía y la autoridad está naturalizado que juegue con ventaja, que esté por encima de la ley. No protegiendo la ley, sino por encima de la ley. Que no se sostenga ella y que en última instancia también me habla sobre algo que es muy maquiavélico, que es no importa lo o sea, no importa lo que hagas, lo que importa es el resultado. Da igual cómo conseguiste acceder al poder, da igual lo que hiciste, lo importante es que tienes el poder. Ya está. Y eso es a lo que va Maquiavelo en su libro El Príncipe. No sé si me estoy explicando. Sí, te explicas bien. Creo que también es porque a mucha gente se le olvida, nos venden esa visión del policía como el héroe. Y en parte sí, o sea, no me refiero a que esté mal ser policía, pero se nos olvida que también es como la herramienta del sistema para mantener el status quo. O sea, como que trae sus cosas buenas, pero trae sus cosas malas. Y creo que eso es como las preguntas más difíciles de responder, sobre todo cuando no son preguntas fáciles de dar respuestas. Y muchas películas tienen esas preguntas, y por eso creo que a la gente no le gusta mucho cuestionarse realmente de el entorno, o podemos decirlo hasta su propia realidad, cuestionar sus narrativas que se inventan para seguir su día a día. Sí, 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 es que estoy de acuerdo. En plan de, no sé cómo más puntualizártelo, estoy de acuerdo. Pero yo creo que ya podemos finalizar este episodio. Realmente mil gracias. Literalmente me siento como cuando David Lynch descubrió que Stanley Kubrick le gusta Eraserhead. Así me siento, o sea, así de fanboy me siento. No, viejo, no te sientas fanboy. Sí, yo me siento una persona normal y corriente, tío, te lo prometo. En plan y de hecho me sorprende mucho, igual a veces, además lo he notado porque yo hace 2 años no tenía el canal todavía y cuando hablaba con alguien que no conocía, pues era, hola tío, ¿qué tal? Y ahora a veces noto como que la gente está un poco nerviosa antes de empezar a hablar conmigo, como si yo fuese alguien y no solo una persona más normal y corriente como vosotros. Entonces, no te rayes ni media, tío, y yo qué sé, al final lo que te he dicho yo pues son cosas de amigos y entiéndeme como un colega y como una persona más, no me entiendas como un youtuber ni nada de eso. Al final acabamos metiendo a gente en pedestales que no merece. Qué rancio suena, ¿eh? Suena muy rancio. No, pero como es, hiciste una reflexión antisistema estando en el sistema. Qué bien, feo. Pero para terminar, no sé, alguna recomendación así que cualquier persona antes de morir tiene que ver, ya sea películas, series, libros, lo que sea. Así una recomendación de que si alguien se va a morir mañana, tiene que consumir esto. Tengo una que es buena, pero si te vas a morir mañana igual no te apetece verla porque es muy cruda y muy dura. Pero es de esas historias que te sirven, o es de esas películas, más bien es un documental, que te sirve para entender lo complejo y lo sofisticado que es el pensamiento humano y cómo hemos creado miles de sociedades para adaptarlos a pensamientos muy personales y muy particulares. Se llama Mondo Cane. Es de un director italiano que se apellida Jacopetti, Giancarlo Jacopetti me parece que es. Luego igual el nombre me baila, pero el apellido fijo que es Jacopetti. Y el tipo cogió una cámara y decidió utilizar la cámara como si fuese un perro olisqueando las faldas de alguien. Pero las faldas que va a olisquear van a ser las faldas de la sociedad. Y va a ser sucio, porque cuando un perro olisquea no es limpio ni es elegante, es sucio. Entonces el cine de Jacopetti es un cine descarnado, es un cine que no adorna, que va buscando el impacto y la reflexión, y todo a la vez. Por ponerte un ejemplo, Jacopetti tiene 2 Mondos Cane, Mondo Cane 1 y Mondo Cane 2. Mondo Cane 1 fue censurado en Reino Unido por sus escenas de violencia. Las escenas de violencia, aunque hubiese asesinatos y un montón bueno, no asesinatos, se ven cosas como feas, alcoholismo, gente que se enfrenta, hablan de una tribu, por ejemplo, que está en Indonesia, que se dedica a cazar tiburones y cada vez que un tiburón se come a alguien de la tribu, se pasan durante una semana matando tiburones y devolviéndolos al mar
sistema, les llenan la boca de erizos de espinas y no los cazan, simplemente se vengan durante una semana. Pues hay cosas así que son como crudas. Para la sociedad británica no hubo problema con eso. El problema con la primera película de Jacopetti es que durante los 2 primeros minutos se ve como un tío arrastra a un perro, no de muy malas formas, no os imaginéis aquí nada loco, sino que va tirando de la correa de un perro porque el perro no quiere ir, entonces va tirando él de la correa y lo suelta dentro de una perrera que está llena de perros que pues no tienen pinta de que le tengan mucho aprecio, porque al final pues, los perros de perrera pues son un poco más agresivos. Entonces, por esa escena primera, Jacopetti fue censurado. De hecho, esa escena primera es la que explica qué es Mondokane, que es verlo todo como un perro callejero. Entonces él está hablando de ese perro que está tirado por la correa y que en el fondo es él con la cámara. Bueno, pues resulta que Mondokane 2 se inicia con un montón de perros dentro de unas jaulas y los perros están dando ladridos sordos. Están haciendo... y no sé, y se ve que no pueden ladrar. Y la siguiente escena es un perro dentro de un quirófano y 2 médicos quitándole las cuerdas vocales para que el perro no pueda ladrar. Y entonces Jacopetti cuenta que eso lo hacen los médicos para que el perro, cuando le hacen experimentos, porque esos perros los usan para hacer experimentos, no den la murga y estén calladitos. Y relaciona ese acto que los ingleses hacen, que es un acto violento, descabellado e inhumano, lo relaciona con Mondokane 1, con cómo los ingleses han cogido su película y la han mutilado como si fuese el perro de Mondokane. Y en ese momento dices, qué salvaje eres. O sea, te acaban de censurar una película en Reino Unido por esto y has decidido iniciar la segunda parte de la película otra vez con el mismo tema, dando caña a los que te han censurado y haciéndole una crítica salvaje, feroz y bien cruda. Y poniéndoles en tela de juicio y diciendo, ¿qué me estáis contando vosotros? Y eso no hace falta que lo diga, pero lo intuyes tú. ¿Qué me estáis contando vosotros ingleses? Que me acabáis de censurar una película por meter un perro dentro de una perrera y os encargáis de coger y mutilar a perros para quitarles las cuerdas vocales para que no hablen. ¿Qué pasa con los ingleses? ¿Qué fijación tenéis porque la gente no puede abrir la boca, no puede expresarse? Sí, digamos, no he visto la película. ¿Sabes cómo te digo? Muy salvaje, muy salvaje. Sí. No, claro, es que te quedó mal. Pero digamos, según como la describes, lo único que puedo pensar de la censura es que la censura es simplemente como intentar de tapar el sol con la mano. Aunque no lo veas, está ahí detrás. Y no sé, como que creo que es eso. Al fin y al cabo la censura. Da igual que intente de censurar de, no sé, puede ser en México el narcotráfico y de toda la corrupción o de el maltrato animal por los experimentos científicos. Aunque se censure, sigue ocurriendo. O sea, como que la censura no va a modificar la realidad. Es como un sueño pasivo. Así como para que la sociedad, iba a decir el ganado, digámoslo así, de una manera despectiva, pero la masa, de como que siga en su sueño, como en la Matrix, como que, hey, si no lo ven, no existe. No hay problema con ello. Si no se habla, no hay problema. Y es un poco, es cierto. Sí. Y por eso creo que cada vez, cerrando con lo que empecé, que es los creadores de contenido, creo que cada vez ciertos creadores de contenido tendremos más problemas para hablar si tenemos un discurso que es un discurso claro, directo y que hace, y que no ni siquiera invita a la revolución, pero sí hace que la gente se cuestione cosas. Y eso da miedo. Da tanto miedo como decir, da tal vez más miedo que decir, venga, vamos a destruir el sistema. Porque al final, uno, quedas como un loco y dos, rápidamente pueden agarrar y yo qué sé, y hacerte ver como una persona violenta o como un manipulador o como mil historias. Mientras que de la otra manera no estás invitando a la gente a que haga cosas, sino estás invitando a que piense y a que lleguen a las conclusiones a las que quieran. Y si son muchas personas las que van a llegar a una misma conclusión y una conclusión con la que no está muy de acuerdo al poder eso le asusta. Por eso te digo, es mucho más interesante crear caminos paralelos, construir lo que se pueda, más que ir a golpearte contra el propio sistema. Sí. Tengo un strike. Bueno, entonces creo que eso sería todo. En la descripción está el canal del Feo. Si YouTube nunca más lo vuelve a censurar. Y claramente pongo como mi top 3 de videos favoritos del Feo para que lo revises. Si te da flojera buscar de tantos videos que tiene, confía en mi recomendación. Y eso sería todo. Y nos veríamos hasta el próximo episodio. Goodbye. Corto.